Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A continuación vamos a revisar la configuración del radio TX790, el cual es la nueva serie de radios analógicos digitales para DMR. Este radio viene a sustituir a la serie TX680. Entonces vamos a revisar la configuración básica de nuestro equipo. Primeramente, pues debemos de tener instalado el software de programación, el cual podemos descargar sin costo de la página de Cisco, estando logueado con nuestras credenciales como clientes. Y el modelo del software es el mismo modelo del radio, que es el TX790. Cable de programación es el W103K. Y también podemos ver ahí la guía o el video para la instalación correcta del cable de programación, el cual es un poco diferente la forma en la que la PC lo detecta, entonces por eso les recomiendo revisar previamente el video o la guía. Entonces, habiendo leído nuestro radio, nos muestra que es un equipo de 400 a 470 MHz, por lo tanto es un radio de UHF. Siempre como recomendación, pues lo ideal es leer nuestro equipo la primera vez que lo vayamos a utilizar o a configurar. En información de radio vamos a poder ver esa ventana que teníamos anteriormente. En configuración general vamos a ver algunos parámetros que podemos manipular de nuestro radio. Por ahí vienen los tonos de alerta, desactivarlos, indicación de canal libre, un tono para proceder a transmitir, algunos parámetros de scan, trabajador solitario, el nombre del radio, que es de lo más importante que hay que considerar, el ID del radio. A este radio le vamos a poner el ID 2. Vienen otros parámetros, por ejemplo el de el password para la programación, y podemos ingresar un password para que nos lo solicite cada vez que vayamos a leer o a escribir el radio. Viene ahí un recuadro para desactivar todos los LEDs, tanto en recepción, transmisión. Viene un icono, el cual esta función no está habilitada en el equipo, sobre grabación, y básicamente son los parámetros más importantes que debemos de considerar. Siempre en la parte de DMR lo ideal es que cada radio tenga su ID. Aquí podemos seleccionar el anunciador de voz entre inglés o chino. Acá en definición de botones podemos ver algunas opciones para las teclas laterales que podemos configurar en nuestro radio. Vienen ahí diferentes funciones, potencia alta, potencia baja, algunas funciones que podemos utilizar para personalizar más la programación de nuestro equipo. Podemos asignar asimismo algunos mensajes a esos botones. Obviamente solo los podemos enviar, ya que este modelo es un equipo sin pantalla. Con presionar un botón podemos mandar algunos mensajes. Por defecto o por default viene configurado un saludo. Aquí en Privacy Setting podemos seleccionar entre dos distintas maneras de encriptar las comunicaciones. Viene una básica y viene una avanzada. Es importante que consideremos que esta encriptación pues no es compatible con otros modelos o con otras marcas de radio, por lo tanto solamente solo si vamos a utilizar el mismo modelo de radio, podemos activar este beneficio, que es proteger nuestras comunicaciones, tanto con la forma básica o con la forma avanzada. Aquí podemos ingresar diferentes códigos de seguridad que podemos asignar a nuestros distintos canales una vez que los hayamos programado. Cada una de las ventanas se va manteniendo abierta para no tener que estar abriendo y cerrando cada vez que necesitemos accesar a alguno de los menús. Aquí en la parte digital viene el sistema 1 con posicionarme en la parte de digital. Yo puedo agregar, ¿sí? Aquí en esta sección de emergencias para la parte digital viene que el radio acepte que sea desactivado mediante comando, mediante vía aire, mediante algún radio administrador, que el radio acepte el monitoreo remoto, es decir, abrir el micrófono con otro comando, y el remote monitor en modo de emergencia. Eso es que el radio pueda transmitir de forma automática cuando el botón de emergencia se activa. Pues estas funciones las podemos habilitar aquí en sistema. Aquí en la sección de grupos, bueno, aquí mismo en digital podemos crear los contactos mediante esta ventana, donde nosotros podemos poner el tipo de llamada, que sea una llamada de grupo, que sea una llamada privada, que sea una llamada a todos, con el simple hecho de dar clic en la opción de agregar, y asimismo podemos ir borrando esos contactos. Siempre en la parte de MR vamos a ver un contacto que está generado por default, y lo mismo para la parte de la lista de grupos, ¿no? Si yo genero una lista de distintos grupos, puedo crear una lista de grupos a los cuales voy a permitir que en determinado canal escuchen esa llamada, porque simplemente yo los tengo agregados en mi lista de grupos.
Entonces yo puedo manipular de esta forma quienes van a recibir la llamada en un determinado canal. Entonces así mismo los puedo generar y los puedo eliminar. Si yo no tengo más que un contacto, pues solamente estoy considerando el contacto 1 para la lista del grupo. Aquí en la zona yo siempre tengo que declarar de todos los canales que configure cuáles son los que voy a utilizar en la zona 1 o en la zona 2, etcétera. Y finalmente aquí en el canal es donde yo voy a gestionar mis canales, ya sea en modo análogo o en modo digital. Cuando yo selecciono entre analógico o digital, veo que diferentes campos se habilitan. Entonces, en esta ocasión vamos a configurar un radio con un canal en modo digital, con una frecuencia en simplex o modo directo. Y aquí el ancho de canal pues siempre va a ser en 12.5 porque estamos trabajando en un formato digital para protocolo DMR. DMR solo opera en 12.5 kHz. De aquí puedo observar que obviamente me da un nombre de canal. Yo puedo seleccionar que haya una confirmación para una llamada privada, que envíe un acknowledge o una notificación cuando haya una alarma o una emergencia, una confirmación de llamada de datos. Esto pues no es funcional. Y aquí hay una opción que dice DC DM Switch. Esto solamente lo voy a activar cuando yo esté trabajando con las dos llamadas o doble llamada en modo simplex. Como ustedes saben, anteriormente en la parte de DMR, la doble llamada solo aplicaba cuando había un repetidor. Posteriormente y mediante una actualización que hicieron al protocolo en DMR ya se pueden hacer después de esa actualización llamadas, bueno, no llamadas sino doble llamada en modo direct sin la necesidad del repetidor. Cuando hubo esa actualización pues había que habilitar la opción para que los radios entendieran que en modo directo se está trabajando con doble llamada. Entonces este switch lo vamos a habilitar únicamente cuando vayamos a trabajar doble llamada en modo directo. Ya una vez que lo habilitamos nos aparece aquí para seleccionar entre líder y MS. Si yo quiero que el radio, que alguno de mis radios sea la referencia para los otros dispositivos, lo voy a seleccionar como líder. Si al resto de los radios quiero que sean coordinados por ese líder, los voy a seleccionar como MS. Cualquiera de las dos opciones va a ser funcional. Normalmente viene habilitado por default la parte de líder. Básicamente es indistinto, es solamente para una referencia entre los equipos. Aquí puedo seleccionar el sistema de emergencias con el que voy a trabajar y aquí voy a seleccionar el contacto, regresando aquí a contacto digital, que voy a trabajar con este canal. Entonces va a ser una llamada de grupo con el ID 1. Entonces cuando yo seleccione contacto 1 quiere decir que estoy trabajando con el grupo 1. Y la lista de grupos que voy a incluir en esta llamada va a ser la lista de grupos 1. De aquí puedo seleccionar el código de color, el cual puede ir del 1 al 15. Puedo poner el 0, pero básicamente es como no utilizar ningún código de color. El slot viene ahí de referencia de repetidor, no es como tal del repetidor, sino que simplemente en el slot de tiempo en el que yo voy a trabajar, en el 1 o en el 2. Entonces, como bien saben, en la parte de DMR se pueden dividir las llamadas con los grupos, con los códigos de color, y también con la fracción de tiempo, el slot que le voy a asignar a los radios. Entonces código de color 1, slot de repetidor 1, y de esta manera yo puedo programar mi radio. Listo, terminar la configuración, podemos hacer la prueba hacia nuestro radio Kenwood. Adelante 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos identificación en pantalla y tenemos la identificación en el grupo. Podemos hacer una llamada desde el radio Kenwood. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asimismo con nuestro radio Kenwood podemos hacer un stun. Ahí nuestro radio queda inhabilitado. Podemos reactivar el equipo. Ahí queda funcionando nuevamente. ¿Sí? O incluso podemos mandar la función de radio espía.
Y el radio empieza a transmitir en forma automática sin necesidad de que yo esté presionando el PTT. Entonces, este radio en protocolo digital es completamente compatible con otras marcas. Por acá tenemos un radio de la serie anterior, que es el TX680. Hola, hola. 1, 2, 3, 4. Tenemos ahí la comunicación. Hola, hola. En ambos equipos, Kenwood o incluso TX Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de esta manera tan rápida y sencilla podemos empezar a trabajar nuestro radio de la serie TX790. Estos canales, pues de la misma forma podemos agregar un canal. Agregamos. Y podemos trabajar un radio perfectamente en modo analógico. ¿Sí? O bien aquí mismo en la parte inferior podemos configurar los tonos a la parte análoga o bien ir agregando otros canales y asimismo ir eliminando canales innecesarios en nuestra programación. Entonces, de esta manera tan práctica podemos trabajar con la nueva serie de radios TX790 para VHF o para UHF.